El motor de este proyecto es el conservador de estampas del museo, José Manuel Matilla, y en una pequeña entrevista pues hablamos de mis predilecciones. Fortuny es un pintor que emocionalmente y sentimentalmente me interesa mucho, es de Reus, que es una población cercana a Barcelona, yo soy de Barcelona, y conocía muy bien su obra y un poco su trayectoria vital. Pues me sumerjo como el quien se tira a una piscina y me tiro un montón de meses leyendo pues, y luego viendo sus obras. Y vamos, es que el proceso de creación es mágico, porque paralelamente estás leyendo, volviendo a leer a William Burroughs, volviendo a escuchar la música de los 70, entonces hay de toda esa química, de toda esa síntesis, como en un alambique, destilas gota a gota el buen whisky, destilas idilio. Tengo que decir que en aquella época los padres no les gustaba que los niños leyésemos tebeos. Entonces yo tuve la suerte que tenía un vecino que era taxista, que tenía montañas de tebeos. Entonces lo que hacía, me bajaba a su casa y entonces su señora me dejaba acceder a sus tesoros, que eran pues todas las colecciones del Capitán Trueno, de Jabato, el Pugarcito. En mi época los museos eran realmente sombríos y como muy aburridos, entonces el acceso a la pintura lo tenías por las revistas, las grandes revistas ilustradas de la época, que eran la revista Life, el Paris Match y la revista Destino en España, que es donde veías grandes reportajes de los pintores del momento, Dalí, Picasso. Por un lado nos interesaba la tradición y cómo conectar con ella, y por otro lado la vanguardia y todo lo que estabas viviendo en aquel momento. Al Museo de Arte Moderno de Cataluña, donde podías acceder pues, a los grandes pintores catalanes del siglo XIX, Rossinyol, Casas, que tienen una formación fantástica, eran retratistas extraordinarios. Y por otro lado, claro, como jóvenes estábamos recibiendo toda la información que nos venía contracultural de la tradición francesa, del existencialismo, de las posguerras, es decir, toda la canción protesta de los franceses, Brassens, Julie Greco, Boris Vian. Esos años fueron realmente apasionantes porque es cuando descubres qué pintores te interesan, qué escritores te interesan, qué dibujantes te interesan. Ibas copiando actitudes, manos, gestos, caras, fondos. Era el aprendizaje. Entonces yo recuerdo pasar muchísimas horas con compañeros en la calle tomando apuntes de lo que te interesaba. Entonces rellenábamos libretas y libretas y libretas de nuestros apuntes. En aquella época, como no teníamos dinero para ir a una tienda de Bellas Artes y comprar buenas libretas, comprábamos libros donde se hace la contabilidad, el debe y haber, que tenían un papel muy bueno. Ahí todavía se ve, debe y haber, y ahí estaba nuestro dibujo. Y luego, como digo, pues cuando me puse a trabajar en esta editorial donde se publicó la primera revista underground de España en los años 70, que es la revista Star, y allí dibujando, y luego también conociendo a otros colegas como fueron Max, Nazario, Mariscal, Roger, pues los dibujantes del rollo enmascarado. El año 84, en la Sala Nonell, en Barcelona, tuve la fortuna de ver unos apuntes, que era un álbum inédito de Fortuny. Y entonces en Fortuny veo lo que es tomar apuntes como pintor. Ya no buscas tanto la línea, sino la mancha, la atmósfera. El problema de la formación como dibujante de cómics es de que te obliga mucho a la línea, y eso es muy rígido. Y la libertad de un dibujante del siglo XIX como Fortuny es extraordinaria, porque te permite definir con la mancha, con el claroscuro. Como en una tela pequeña, te consiguen, mediante manchas, pues transmitir una cantidad de información increíble, que es lo que también encontraré luego en Turner. Como tantos otros, me aportan esta libertad en la toma de apuntes. Por eso, cuando he planteado este álbum de idilio, lo he querido plantear
a la manera clásica de trabajar con muy pocos tonos, es decir, solo un sepia y un negro, acuarelados y sobre papel, sobre un papel de sennelier de muy buena calidad y de gran gramaje. He disfrutado, la verdad, muchísimo trabajando estos originales y con Aguada. Ser dibujante de cómics nos llevó un enorme sacrificio y fue una labor muy ingrata porque en este país no había un mercado para adultos sólido como había en otros países. Realmente costaba mucho esfuerzo las revistas, publicar en las revistas, y la remuneración era muy baja. Pero bueno, es la época de la bohemia, que es muy interesante y muy gratificante, donde lo que te interesaba era casi más vivir y la enseñanza que reportaba el vivir. Precisamente el cómic de Idilio trata de eso, de esa franja, de ese momento en la formación de las personas donde descubrimos a los escritores que nos interesan, a los pintores, lo que en el día de mañana va a ser nuestro futuro profesional.